¿Por qué celebramos lo que celebramos? Buena pregunta. A veces celebramos cosas que no sabemos de dónde provienen o qué sentido tienen. Y sin duda que cuando comenzamos a celebrar algo, lo celebramos porque es importante. Pensaba en el concepto de Semana Santa y de las Pascuas, ¿no? Cuando uno se pone a pensar en qué es la Pascua, o qué se celebra, por qué Semana Santa, una semana, ¿por qué santo? ¿Por qué? Y cuando uno empieza a indagar, hay mucha gente que nos habla de, de huevos, de chocolates Sí, comercialmente se lleva hacia ese lugar. y tal cual, muchas veces celebramos lo que tenemos en un calendario comercial, distintas fechas que comercialmente se celebran. Pero es mucho más que lo que un huevo de Pascua, que un conejo y que un buen tiempo, una semana de feriado, ¿no? Donde vamos a descansar. Una rosca de Pascua. O una rosca de Pascua, tantas cosas, verás cómo viene, ¿no? Me surge. Pero es mucho más que un feriado. ¿Y qué celebramos en Pascua, no? Esa sería la pregunta. Esa sería la pregunta. Y creo que es muy profunda porque en realidad nos lleva a muchos años atrás donde se inició Pascuas. En un pueblo o en un país como Egipto, donde había todo un pueblo que estaba en esclavitud, y allí ese pueblo que estaba clamando por libertad es libre, pero antes de poder salir a esa libertad, pasan por toda una cena, un recordatorio, que es lo que nosotros hoy recordamos como la Pascua. Y por ahí, para entrar un poco, esto está en la Biblia, en la palabra de Dios, en Éxodo 12, de 1 al 28, cuenta un poco este relato de que esa noche fue una noche donde todo el pueblo de Israel estaba oprimido. Venían pasando un montón de situaciones de esclavitud, y las Pascuas era una cena, en realidad. El otro día lo charlábamos un poco en casa, ¿no? De este concepto. En realidad es Pesaj, la palabra en hebreo, que se traduce como Pascua para nosotros, y significa pasar por alto. Porque lo que estaba pasando era que en esa noche todos los primogénitos de la tierra de Egipto iban a ser heridos de muerte. Entonces Dios le da una orden a Moisés de que se la transmita al pueblo, de que esa noche ellos tenían que juntarse como familia y tenían que celebrar una cena. Tenían que buscar un cordero sin mancha, un cordero que tenía que tener ciertas características y hacerlo por completo. No lo podía partir, no, tenían que hacerlo por completo. Cocinarlo, y no solo el cordero, sino tenían que también acompañarlo con hierbas amargas y pan sin levadura. Y pan sin levadura, y compartirlo con la familia, ¿no? Claro. Y por ahí había algo que está bueno en la historia, que dice que si la familia era muy pequeña y no se iban a poder comer todo el cordero, tenían que invitar a otra familia, tenían que unirse a otra familia para poder terminar de comerse ese cordero, porque no tenían que dejar nada. Eso es muy simbólico, muy tremendo, ¿no? Pero bueno, lo que tenían que hacer con la sangre derramada de ese cordero era pintar los dinteles de las puertas, o sea, la entrada de la puerta, pintar con sangre. ¿Para qué? Para que el ángel de la muerte, o sea, el ángel del Señor, cuando pasara por todo Egipto, en todas las casas donde estuviese esa señal, no iba a pasar por algo. Claro, pasara por algo esa familia. La sangre era la señal, ¿no? Sí. De que esa casa estaba cubierta. Como esto es la sombra de lo que luego sucede. Juan hace esta aclaración, él dice: he aquí el cordero perfecto que quita el pecado del mundo. Cuando lo ve a Jesús acercarse en un momento, Juan el Bautista hace esta declaración de Jesús, el cordero perfecto. Muchas veces vas a escuchar canciones que hablan de cordero, y a veces no le damos el significado que tiene. Lo que estamos reconociendo es esto: la sangre de Cristo cubre nuestra vida, y Dios nos mira a través de la sangre de Jesús. Por eso y pasa por alto nuestras faltas, nuestros pecados, nuestros errores. Qué importante que es para Dios la comunión. Porque desde el inicio de las Pascuas, ahí en el Éxodo, ya se ve como Él les instruye una cena, un momento de compartir como familia. Inviten a otros si no lo pueden hacer solos. Pero también luego en Apocalipsis, cuando Jesús habla, dice: yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Siempre tenemos en la Biblia esta invitación de parte de Dios a comunión, a compartir, a que tengamos esto de estar a la mesa con él, ¿no? Qué interesante. Él llama a la mesa a todos, él quiere compartir. El concepto de
cuánto anhelado este momento, cuánto lo he esperado, es impresionante, porque realmente ese acto de amor, ese sacrificio perfecto de la cruz habla de esto, ¿no? De ese cordero pascual, ¿sí? ese Mesías, ese Jesús que fue crucificado en la cruz, nos invita a ser parte de la mesa. Y tres cosas que para mí son fundamentales y que Semana Santa nos recuerdan. Una es la decisión del Padre por enviar a su Hijo, que lo dice en Juan 3:16, dice que Él amó tanto al mundo que decidió enviar a su Hijo. Pero también es valorar la entrega de Jesús, porque Jesús voluntariamente se entregó. No es que lo mataron, sino que Él decidió ir. Pero también el acceso libre que nos da hacia su presencia. Creo que esas cosas son fundamentales celebrar y recordar en esta semana de Semana Santa. Lo que nosotros reconocemos, lo valoramos y lo celebramos, ¿no? Hablamos de por qué celebramos lo que celebramos. Pero hubo un acto de alguien que reconoció de una manera extraordinaria a Jesús y tuvo una acción de adoración que quedó grabada en la palabra y en el día de hoy resuena en el corazón de toda la gente. Sí. Y son esos días previos a que Jesús vaya a la cruz, que voluntariamente decidió entregarse. En esos días previos, Él está en Betania, en la casa de Simón el leproso, y una mujer viene y derrama sobre los pies de Jesús y unge a Jesús con un perfume que es carísimo. Y varios de los que estaban presentes, entre ellos algunos religiosos, inclusive los discípulos, dicen, uy, esto que se gastó podría haber sido utilizado para otra cosa. Había como una contracarga, uno lo veía y decía, wow, sabían del valor que tenía el perfume y habían dos posturas, ¿no? Uno el costo y lo podíamos haber usado para otra cosa, pero esta mujer tenía en claro para qué lo iba a usar. Me encantó lo que me comentaste el otro día en no sé dónde lo viste, cuando la mujer va a comprar el perfume. En The Chosen, hay una escena en The Chosen que está muy buena, porque un poco cuenta cosas que tal vez no están escritas en la Biblia, pero nos lleva a poder imaginarnos cómo puede haber sucedido, ¿no? Y en esto de que María va a comprar este perfume que es carísimo y que ella pide, y la vendedora le dice que es un perfume que se usa para esto, para ungir a los que ya están muertos, porque de alguna manera es un acto que hacían siempre ellos, ¿no? Era una costumbre. Una tradición, sí. Una tradición que sí o sí había que ungir a los muertos. Entonces, ella cuando va a comprar el perfume, le preguntan cuánto quiere el perfume y ella dice, no lo quiero todo, el frasco completo. Es un poco lo que después vemos escrito, ¿no? Que ella derrama todo ese frasco, lo derrama todo ante Jesús. Y pensaba que esto termina siendo una adoración profética, porque ella hace algo que Jesús venía anunciando, porque Jesús venía anunciando su muerte, pero no habían sido abiertos los ojos de los discípulos en muchas circunstancias de cosas que él venía diciendo. Y en esto María hace un acto tremendo profético donde lo está ungiendo para lo que va a suceder horas después, ¿no? Y Jesús hace esa declaración, dice, déjenla porque ella me está ungiendo para mi sepultura. Y por ahí ellos creo que no terminaban de comprender lo que estaba sucediendo. También declara que ese acto, de este acto se va a hablar siempre, en el día de hoy, que estamos ya a más de 2000 años de haber sucedido y seguimos hablando. Me encanta este concepto de derramarlo por completo, no de dosificar, pensar dejarlo de a poco o particionarlo, sino que ella lo hizo, lo tomó y así como lo tomó no se guardó nada. Dijo, esto lo compré con un propósito, sabía el valor que tenía, pagó el precio por ese perfume y lo entregó por completo. No lo dosificó, no lo parcializó, sino que lo derramó. Es como que rompió ese perfume, el frasco que lo contenía, se partió y lo derramó delante de Jesús. Y es interesante porque, al menos en el Evangelio de Mateo, después de que se habla de este acto tan profético y una adoración tan extrema como realizó en este momento esta mujer, automáticamente viene la traición de Judas, cómo Judas está planeando y maquinando en su mente cómo va a traicionar a Jesús y que lo va a hacer justamente por el cambio de 30 monedas de plata. Es tremendo, donde una mujer decide el salario de un año comprar un perfume para derramarlo
a los pies de Jesús para ungirlo para su sepultura, hay otro que en el mismo contexto está pensando cómo hacer para traicionar a Jesús. Creo que tenían claro, las mujeres delante de quién estaba. Sí. Ellas tenían claro que él era el Mesías, era Jesús. Era el mediador entre Dios y los hombres. Sabía que iba a ir a la cruz y no lo dudó en ningún momento. Creo que reconocer e identificar a Jesús fue la clave, porque ella lo valoró, lo honró, porque al valorarlo lo honró y lo adoró. Y pienso que tiene que ver esto con las Pascuas y lo que estamos hablando. Yo creo que son días donde nosotros tenemos que reconocer el sacrificio de Jesús en la cruz, pero esto nos lleva a poder compartirlo con otros. Cuando uno se sabe tan amado, tan privilegiado de que Dios se haya acercado a nosotros, la Biblia dice que no es porque nosotros lo hayamos elegido, sino que Él se acercó primero a nosotros, y creo que en este amor nosotros tenemos que poder contar lo que Jesús hizo en nuestra vida y poder compartirlo con otros. Yo creo que derramar hoy ese perfume delante de Dios tiene que ver con eso, ser agradecidos de lo que Jesús hizo en la cruz, de lo que el Padre hizo en entregar a su Hijo, pero también poder salir a contar a otros ese sufrimiento que fue ese dolor de Jesús que provocó en mi sanidad. Este pasaje siempre se enmarca en la adoración extrema, ¿no? Y llevándolo a lo que vos acabas de decir, esa adoración extrema te lleva a estar delante de los pies de Jesús, pero también compartiendo el mensaje de Jesús. Eso creo que es la clave, ¿no? Hablamos de la cena y de compartir, ¿no? Esa cena que comienza ahí en Egipto, pero la llevábamos al momento que el Señor Jesús anhela compartir con sus discípulos la última cena, ¿no? Me viene la idea del Padre Da Vinci, no la última cena, cuadrito ahí todos juntitos, pero estaban todos. Sí. Estaban todos. Creo que hay muchas enseñanzas en la cena. Primero que él los invitó a todos. ¿Sí? Estaba el que lo iba a llevar, estaba el que iba a estar a sus pies, y estaba también el que lo iba a traicionar. O sea, estaban todos en esa cena. Y pienso que ellos sabían que era el Mesías, reconocían la autoridad de Jesús, pero hay algo que me encanta, es que Jesús en un momento se pone de pie, toma una toalla, toma un lebrillo, dice la palabra, toma un pequeño fuentón, una galanita, y comienza a lavarle los pies a sus discípulos. Eso, hay toda una tradición, eso se hacía, pero imagínate esos pies sudados, llenos de tierra, el calzado era el calzado de la hora, seguramente que la suciedad era a la vista, y Jesús comienza a lavar los pies de sus discípulos y dejan claro que hay una condición, ¿no? Clara, que Él siendo Dios se humilla, se hace hombre, y siendo hombre nos enseña a servir. Dice que Él no vino a servir, Él vino a darlo todo, a entregarse, a brindarse por cada uno de nosotros. Y queda marcado, nos da a nosotros en claro algo que es nuestra condición, ¿no? Nosotros servimos porque la condición que tenemos es esa, somos siervos. Y pienso en algo que todo el tiempo Jesús le decía a sus discípulos, no lo van a entender ahora. Claro. Tal vez no van a entender. Y es real, porque muchas veces uno lee las escrituras, lee los evangelios con muchos detalles que Jesús les está diciendo a sus discípulos. Voy a ir a la cruz, voy a morir, el que está sentado me va a traicionar. Claro. Y es como que pareciera como que no están comprendiendo lo que les está diciendo. E incluso en este momento de servicio Jesús le dice, no están entendiendo ahora, pero van a entender lo que estoy haciendo. Porque Pedro en un momento dice, no, yo no quiero que me laves los pies a mí, no, yo te los lavo a vos. Y Jesús le dice, Pedro, si yo no te lavo los pies, no vas a poder tener parte en mi reino. Y Pedro hace una declaración, como siempre, ¿no? Dice, entonces, lavame completo. Bañame. Entonces, creo que tiene que ver con esto. Pienso, ¿no? Llevado a nosotros, ¿cuántas veces leemos con tanta claridad la palabra de Dios, pero no podemos llevar adelante o cumplir con cosas que son simples? El Evangelio es muy simple. Es amar al prójimo, es servir, es amar a Dios sobre todas las cosas, pero a veces como que complicamos la situación. Pero Jesús ya murió en la cruz, ya nuestros ojos están abiertos para comprender, porque el Espíritu Santo hace eso, nos trae la verdad, nos aclara el panorama. Creo que la Pascua, si
resalta 3 características, ¿no? Amar, servir y dar, que es fundamental, es la esencia de lo que Jesús nos viene a enseñar. Sí. Jesús en ese momento de cena le lava los pies a sus discípulos, luego se sientan y instituye la cena del Señor, que hoy como iglesias compartimos, ¿no? Es ahí donde Él les dice, este es mi cuerpo por el que ustedes han partido, parte el pan, toman el vino y también les dice, esta es mi sangre que va a ser derramada por ustedes. Es el nuevo pacto. Es el nuevo pacto. Esa es mi sangre. Ahí comienza, o sea, en el derramamiento de sangre de Jesús y a través de la institución de la cena, Jesús nos enseña esto, que hay un nuevo pacto. Y que ya no iba a haber este sacrificio que hablábamos de la primera Pascua en Egipto. No, ya no era necesario un sacrificio, otro sacrificio. Claro, Ya no iba a haber más derramamiento de sangre. ¿Por qué? ya Porque había. la sangre del Cordero fue derramada en la cruz y fue el sacrificio perfecto que nos abrió el camino al Padre. Tremendo, ¿no? Y pienso en tantas cosas, ¿no? La autoridad de Cristo, ¿no? Pero no solo la autoridad, saber que Él es el que gobierna, que todo fue creado por Él y para Él, y está en control de todas las cosas, pero también es el sí que desciende, que se hace presente en todo momento, que se sienta a la mesa y nos hace parte de la mesa, nos ama, nos abraza, restaura nuestras vidas, nos enseña a servir. Creo que Pascua tiene conceptos que son realmente maravillosos. Repasando estos días un poco la lectura de los evangelios, cómo está contado, cada uno con su detalle, ¿no? Hablando de esto de la autoridad de Cristo en el Getsemaní, cuando ya están allí, que Jesús está orando, los discípulos se quedan dormidos. Hay todo un acontecimiento ahí muy parecido a nosotros en muchas ocasiones, que a veces nos quedamos dormidos cuando debemos de estar despiertos ante un montón de situaciones, ¿no? Y Jesús le llama la atención a sus discípulos, no pueden aguantar un rato despiertos, orando por mí. Pero Jesús ahí en esa oración de Getsemaní hace algo tremendo, porque Jesús era hombre, estaba siendo 100% hombre, sin pecado, sin manchas, pero Él ahí hace una oración al Padre que es tremenda. Le dices, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Si es posible, yo no quisiera tener que ir a morir. Pero hace una declaración tremenda, le dice, pero que no se haga mi voluntad. Si a vos te parece, si está dentro de tus planes, pero que tu plan, que es perfecto, que es más alto que mis pensamientos, se lleve adelante. Yo quisiera no pasar esto, pero que se haga tu voluntad, le termina diciendo. Es tremendo porque ahí ves 100% hombre a Jesús, pero siendo obediente, tremendamente obediente. Y hay algo que es impactante. Podemos contar tantas cosas, Sí, pero por ahí hablando de la... viene a mi corazón cuando lo buscan. Y a quién buscan, a Jesús de Nazaret. Y Jesús no es que se escondió, sino que Él sale al encuentro de ellos que lo buscaban, que eran los soldados, justamente para tomarlo como prisionero, para llevarlo hacia esa crucifixión. Y dice que la palabra que cuando Él declara, yo soy, dice que los soldados caen por tierra. Es como que la proclamación de la identidad, de la autoridad de Cristo generó en ese momento esto, ¿no? Que los soldados se desvanecieran. O sea, la autoridad de Cristo frente a la autoridad que le venía a condenar. Estaba escrito que iba a ir a la cruz y estaba establecido, pero es impresionante leer eso cuando los soldados caen y quedan tendidos en tierra, ¿no? Se levantan y le vuelven a preguntar quién es Jesús de Por Nazaret. eso creo que cuando nosotros hablamos de Pascua, no podemos, hoy vivimos en una sociedad donde todo se diluye, donde todo es líquido, donde nada, tiene consistencia. Y saber que estamos hablando en Pascua del sacrificio perfecto que se entregó en la cruz del Hijo de Dios, que abrió el camino, para nosotros tiene que tomar una relevancia tremenda y saber que no estamos celebrando una fiesta común o un programa en un almanaque, sino que estamos celebrando el mayor acto de amor del universo. Y por todos, porque Y lo por hizo todos. por el mundo entero. O sea, todos nosotros hoy tenemos la posibilidad, con una sola oración o mirar al cielo y decir, yo reconozco que sos el gran yo soy, el Hijo de Dios que vino al mundo, que murió por mí y que resucitó y se sentó a la diestra del Padre.
intercede por nosotros, dice la Biblia, ¿no? Creo que reconocer eso es la mayor celebración que podemos tener en Pascua, es reconocer que Jesús es el Hijo de Dios. 700 años antes, el profeta Isaías profetiza la muerte de Jesús y dice, más herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Él fue, no murió como un mártir fue legalmente el que podía pagar el precio, ¿sí?, por nuestros pecados. Hablábamos de que en ese Egipto hubo un cordero que tuvo que ser sacrificado para que de alguna manera la sangre tapara la muerte. La muerte de Jesús cubrió nuestra muerte, porque nosotros por nuestro pecado, por nuestras transgresiones estábamos muertos. Pero Cristo al entregarse voluntariamente por nosotros pagó esa deuda que nosotros teníamos y nos reconcilió. Dice la Biblia que Él nos reconcilió con el Padre. Y pienso en ese momento tan trascendente de la cruz, cómo la cruz representa para nosotros libertad, vida, esperanza. Pero en ese momento en que Jesús es entregado, o sea, se entrega y es muerto, ocurren un montón de situaciones en el ambiente, ¿no? Primero que dice que desde el mediodía hasta las 3 de la tarde hubo oscuridad. Y en el momento en que Jesús exclama con sus manos, hay algo que ocurre que tiene una trascendencia hasta el día de hoy, y es que el velo del templo se rasgó de arriba a abajo. Y esto un poco nos habla de la entrada que nosotros hoy tenemos, el acceso en libertad que tenemos al Padre, porque hasta ese momento al templo solo podían entrar el sacerdote, el sumo sacerdote, y una vez al año, y es el que de alguna manera se presentaba para que todo el pueblo que esperaba afuera de alguna manera recibiera la noticia de la... Si continuaban teniendo esa gracia por ese año o no. Claro. Si el sacerdote, si la ofrenda era aceptada. Acontecieron, como vos decías, muchas cosas que fueron importantes. Hay una, previa a la crucifixión, Jesús está frente a Pilato, ¿no? Y Pilato le pregunta varias veces por qué lo juzgaban, cuál había sido el delito que había cometido. Y Pilato decía, yo no encuentro ningún delito en este hombre. Cuando a alguien se lo crucificaba, se le dejaba escrito en un cartel la sentencia, ¿no? La sentencia por la cual iba a ser crucificado. La razón por la cual iba a ser crucificado. Y en Jesús no había razón. O sea, no había razón. El pueblo eligió había que crucificar a alguien. Estaba Jesús y estaba Barrabás, el pueblo decide soltar a Barrabás, un ladrón. Y se cumple la profecía porque tenía que ser, o sea, ahí se tenía que entregar para cumplir ese pago legal que ya estaba establecido por Dios. Pero ese cartel decía el rey de los judíos. Y el pueblo no quería que fuera crucificado por ese nombre. Y sobre todo los religiosos. Sobre todo los religiosos. Y le decían, no me ponga, es el rey de los judíos. Él dice que es el rey de los judíos, pero los escritos está, dijo, ya está. Y queda establecido el amor de Jesús con esa marca, ese cartel tan importante, declarando que era el rey de los judíos. No había por qué crucificarlo. Me encanta declarar que él pagó por algo que nunca existió en él. Él pagó realmente por el pecado que era tan grande el pecado que era el único que lo podía pagar. Y muestra su amor y es tan importante esto porque por más que nosotros, tengamos las mejores obras o seamos personas bondadosas o hagamos todo bien, no iba a alcanzar todo lo bueno nuestro para poder cumplir con la lectura, el precio que se le tenía que pagar. La muerte de Jesús en la cruz, de alguna manera, nos muestra primero el amor, pero también esa legalidad que Jesús tiene frente al mismo infierno. Porque dice que en ese momento es pagada toda la deuda en nuestra totalidad. Colosenses lo dice de una manera muy, muy clara, que se exhibe públicamente
todos los pecados, todas las situaciones de la humanidad completa, y Jesús carga con todo eso. Por eso también en un momento dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿No? Yo creo que tanto pecado, Era tan grande el el peso. pecado de toda una humanidad, de todo un mundo, ¿no? Es que tremendo el amor de Jesús. Nadie podría haber pagado el precio. Y hay un concepto que Jesús expresa en la cruz. Dice, tetelestai, consumado es. Y estaba usando un término contable y legal de la época, estaba diciendo, fue pagado por totalidad. Claro, Todo está pago, no hay más deuda. En ese instante, el acta de todo ese decreto que venía en contra de nosotros, esa acta lo que nos condenaba, se nos fue clavada en la cruz y saldamos toda esa deuda que realmente el único que lo podía llegar a hacer era Jesús. Y la Biblia dice que Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Ese velo rasgado habla de eso, ¿no? Que hoy nosotros tenemos entrada directa, que ya no se necesita un sacrificio nuevo, no se necesita un sacrificio, no se necesita más sangre derramada para poder entrar delante del Padre, sino que ahora lo podemos hacer por el acceso que Cristo abrió, abre el camino, ¿no? Para que nosotros hoy tengamos entrada. Eso es Semana Santa, eso es ese viernes que a veces se recuerda con tanta tristeza, pero que en realidad es un momento de victoria, porque Jesús ahí vence y carga nuestros pecados, ese era nuestro lugar. Por eso Isaías lo dice, herido, molido fue por nuestros pecados. Me encanta declarar que Cristo se entregó en la cruz, sin duda que murió en la cruz, que fue sepultado en una tumba, pero al tercer día resucita. El hombre necesita adorar. El hombre en su interior nace con esa necesidad de adorar. Y encontramos adoración en todo lugar. Uno que recorre nuestras rutas ve distintos altares de adoración. Y hace años aprendí algo que cada persona que se le adora, cuando vamos a la tumba, encontramos sus restos, ¿no? Pero cuando vamos a la tumba de Jesús, ya no está. Porque es el único que descendió a los confines de la tierra, arrebató la llave del infierno y venció la muerte. O sea, lo único que nos podía detener era la muerte, pero Él venció la muerte y nos dio vida juntamente con Cristo. Es el primero en resucitar, es el primero de muchos, dice la palabra. Y nos abrió un camino que era imposible para nosotros. O sea, estábamos destinados a una vida sin Cristo, a una eternidad sin Cristo. Y hoy tenemos la posibilidad de disfrutar hoy, aquí en la hora, las bendiciones, las promesas que realizó ese pacto eterno, pero también una eternidad juntamente con Él.